A principios del mes de junio del año en curso se realizó el recorrido microzonal convocado por la Fundación DOC en el marco del proyecto Búsqueda de Personas Desaparecidas, en convenio y acompañamiento de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos ASFADES, el Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz y la Universidad de los Andes, con verificación internacional realizada por IAP. Estas son algunas de las conclusiones de este importante recorrido. El éxito con el que pudimos mover una comisión completa de una gran cantidad de gente, incluso que representaban diferentes sectores de interés asociados al tema de la desaparición, desde organizaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos regionales, organizaciones de medios comunitarios y alternativos, y bueno, finalmente que yo que represento, si se quiere, la universidad en general, creo yo que haber logrado ponernos de acuerdo, haber conseguido fondos y haber logrado hacer este viaje, pues es una cosa que me parece que hay que resaltar, porque creo que para los retos que tiene Colombia hacia adelante, el trabajo colaborativo es absolutamente necesario. Creo que estamos, no sé si superando, pero al menos poniendo en tela de juicio esa época en donde el trabajo alrededor de los temas de la guerra y de la violencia se centraba sobre todo en las individualidades institucionales hoy. Ahora necesitamos un trabajo muchísimo más mancomunado para entender lo que ha pasado en Colombia. Bueno, mi sobrino, que está hasta el día de hoy aún desaparecido, llamaba Willington Asensio Pineda. Él fue un chico que de muy jovencito se había ido para las filas de las FARC. El objetivo central de la comisión era la recabación de información específica para la ubicación o localización de lugares potenciales de enterramientos, fosas, etcétera, donde pudieran haberse enterrado personas sin identificación. Esto se hizo a través de una recabación, digamos, de testimonial o de historias o de narraciones, con una serie de personas a lo largo de un recorrido que llevó varios días, desde Villavicencio hasta más allá de la Uribe, hasta la pista. La guerra en Colombia ha sido tan cruenta que no deja de sorprenderlo a uno, por supuesto, casos donde los niveles de horror, los niveles de la forma en la que operaron digamos en este caso, los militares, los que estaban en armas, fue tan degradada, hubo tal nivel de degradación que por supuesto a uno lo sorprende. A mí particularmente me sorprende una de las historias y tiene que ver con el trato a las mujeres de FARC que eran capturadas y cómo sus compañeras contaban ese relato, donde en ocasiones encontraron prendas de sus compañeras capturadas alrededor de los combates, totalmente destrozadas por cuchillos. En esa misma escena macabra encontraban 100, 150 preservativos usados. O sea, ese tipo de formas de uso del cuerpo en el enemigo y de la manera como el cuerpo se utiliza para mandar un mensaje, para mí pues fue sorprendente. Estaba lo duro de los combates, sí llegaban con bastante gente muerta, llegaban en el puesto de salud, los ponían así en el suelo. Recuerdo mucho que una vez llevaron 14 personas, hombres de diferentes edades, jóvenes, mujeres, hombres y mujeres de diferentes edades, más o menos de entre 14 a 45 años. ¿Sí? Los llevaban muertos, vueltos nada, o sea, destapados, destrozados. Y en ese cementerio hay una cantidad de gente, hacían una como fosa común y donde metían todos los muertos. Por un lado, unos combatientes y unos cuerpos sin identificar llegaban a los cementerios donde la comunidad de alguna forma les daba lo que comúnmente se llama como cristiana sepultura, les permitía un lugar. Eso lo vimos en La Julia, digamos, eso se ve reflejado ahí en La Julia. Esa es una primera trayectoria. La otra trayectoria es la trayectoria digamos, por llamarlo de alguna forma oficial,
y era cuando los cuerpos eran recuperados por las fuerzas militares. La gente nos referenció en muchas ocasiones cómo los subían a los helicópteros en bolsas de basura y nos dieron más o menos las indicaciones de 3 posibles cementerios donde llegaban esos cuerpos y eran literalmente tirados en fosas comunes. Uno es acá en Granada, que es como el epicentro de esas confrontaciones y donde llegaban muchos de esos cuerpos. El otro en parte es Uribe, y en Uribe vimos una cosa que nos pareció, digamos, que nos dejó muy impactados frente a lo que fue la guerra, y es como un batallón tiene la capacidad de utilizar como estrategia de guerra la administración de ese cementerio, y se ubica justamente en el lugar. Seguramente habrá que revisar los protocolos del derecho internacional humanitario si eso es permitido, pero ahí está, y hasta hace poco tiempo nos comentaba las comunidades administraban la entrada y la salida, y ahí seguramente hay esos cuerpos que caían en combate. No tanto el miedo hoy en día por el proceso de paz, que se ha dado un espacio de confianza, se han generado unos espacios muy valiosos, más el miedo es a recordar lo vivido, lo duro que es uno retroceder el CD y volver a recordar en nuestra mente tanto dolor que hubo en este municipio, en estos municipios, no solo en este municipio. Pero gracias a Dios la Fundación DOC tiene un espacio de confianza muy valioso en este municipio. Todos los días llaman, vienen a esta humilde oficina a buscar ayuda, a buscar, como les decía anteriormente, esa lucecita de esperanza de que podamos algún día identificar esos cuerpos que están sin identificar y de poderle hacer entrega digna a sus familiares. Entonces creo yo que una metodología peripatética de este tipo nunca se había utilizado. En las ciencias sociales nosotros tenemos un fuerte componente territorializante, es decir, tenemos un componente de llegar a unos sitios y aterrizar ahí y quedarnos ahí. Yo creo que eso es muy importante. De hecho, creo que muy pocos investigadores sociales se toman incluso la molestia de ir hasta lugares específicos, y lo que nosotros hemos querido proponer, bueno, una cosa que yo mismo he trabajado a lo largo de los últimos años es una investigación peripatética o una investigación social itinerante, en movimiento, móvil, que recabe informaciones concretas desde diferentes tipos de datos, ¿no? Desde el dato testimonial, el dato visual, el dato auditivo, el dato archivístico, etc. Y producto de todos estos fuentes tratamos de comenzar a hacer pequeñas reconstrucciones locales sobre un tema concreto. En este caso el tema fue el de la desaparición. El mensaje que yo le envío a la mayoría del país, a los que no conocen, es que nos enfoquemos en la paz, en los acuerdos que ha habido, que esos acuerdos nos dan muchos frutos para conocer la historia de Colombia, de la guerra que se ha vivido.